Hola, mi nombre es Cara y bienvenido de nuevo a mi canal. Este video será mi cuarto video en español, mi cuarto diario español en lo que habla sobre una experiencia mía o una anécdota sobre mi vida. En este video quería hablar sobre la peor noche de mi vida. Muy dramático. No he preparado nada para este video, solamente busqué algunas palabras en internet antes, pero si esa conversación parece muy difícil para mí para hablar, es porque no he preparado nada. Esa historia se sitúa en octubre de 2018, al fin de octubre. Y algunos compañeros y yo de la Universidad de Amberes teníamos la oportunidad de ir a una excursión de algunos días en Valencia con dos profesoras de nosotros. Y fue un periodo muy divertido. Valencia es una ciudad muy hermosa, pero el fin de nuestra excursión, nuestras vacaciones, no fue muy bien. El día en lo que teníamos el vuelo hacia Bélgica, para ir a casa, había una huelga en el aeropuerto y desafortunadamente nuestro vuelo fue anulado. Las profesoras habían intentado de encontrar un otro vuelo para ir a casa, para cambiar de vuelos, pero fue muy difícil encontrar una solución con la cual sería posible de ir a casa, de ir a Bélgica en el día de nuestro vuelo original. ¿Comprendes? Y nuestro grupo pasó mucho tiempo en el aeropuerto esperando una solución. Finalmente la gente del aeropuerto nos había propuesto una solución tenía una ruta muy extensa. Primero teníamos que ir a Roma con un vuelo por la mañana. Teníamos mucho tiempo libre en Roma para comer, para visitar algunos monumentos, y en la tarde había un otro vuelo a París. Estos dos vuelos serían pagados por el aeropuerto como compensación, pero desde París sería nuestra tarea encontrar una solución para ir a Bélgica desde París. Las profesoras intentaron encontrar una solución agradable y en internet habían encontrado una organización que se llama Flixbus en neerlandés. Es un tipo de autobús, es un tipo de bus que hace rutas muy extensas, por ejemplo de París a Bruselas. Pues teníamos que ir a Roma, pasar el día ahí, entonces ir a París en la tarde, y desde París teníamos que coger el autobús hacia Bruselas. Pero nuestro vuelo a París llegó ahí a las 10 o 11 de la tarde, pero el autobús hacia Bruselas comenzaría su ruta a las 3 de la mañana. Teníamos 5 o 6 horas que teníamos pasar hasta de ir al autobús. Y esas horas antes de ir al autobús teníamos que pasar en el aeropuerto en un espacio con algunas sillas plásticas
no muy agradables. No podíamos dormir, no podíamos hacer algo para pasar el tiempo más rápido, y las profesoras habían llamado a algunos taxis para transportarnos del aeropuerto hacia la parada del autobús. Estos taxis fueron demasiado tardes, entonces nosotros fuimos muy estresados para no coger el autobús, para no llegar a casa, y finalmente los taxis sí llegaron y nos transportaron a la parada, y después el autobús también fue demasiado tarde. Pasar muchas horas en el autobús. Llegamos a la estación de Bruselas, donde mi novio me estaba esperando, y esta noche fue la peor noche de mi vida. No había dormido, no había comido mucho, fue muy difícil llegar a mi país. Taxis no arribaron a tiempo, tampoco el autobús. Ese video fuera un poco interesante, un poco divertido. Difícil hacer esos videos sin preparación, porque generalmente tengo un tipo de esquema para hablar sobre mi anécdota o algo, o el tema. Este fue mi video de hoy.